Había una casa en Cuernavaca que sabía demasiado. Sus muros de cantera vieron cosas que nunca debieron verse. Sus jardines guardaron conversaciones que nunca debieron escucharse. Y en el fondo de su alberca, sumergido en agua, un hombre mandó ocultar algo que hoy, décadas después, sigue levantando preguntas incómodas. Esa casa se llamó Gaia y perteneció al hombre más querido de México, Mario Moreno, Cantinflas, el peladito que hizo reír al mundo. Pero lo que este video te va a contar no está en ninguna enciclopedia, no aparece en los homenajes del gobierno y desde luego no es lo que sus herederos quieren que sepas. Porque detrás de la carcajada más famosa del cine latinoamericano había un silencio que duraba décadas, un pacto, una historia enterrada tan profundo que ni el agua de esa alberca pudo borrarla. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la imagen que tenías de él. Cuernavaca, Morelos. La ciudad que los mexicanos de dinero siempre eligieron para desaparecer, no para morir, para esconderse de sí mismos. A principios del siglo XX, alguien construyó en el Boulevard Benito Juárez número 102 una casona de estilo neocolonial. Techos altos, paredes de piedra, jardines que olían a tierra mojada todo el año porque en Cuernavaca siempre hay algo que germina, algo que crece, algo que se niega a morir aunque nadie lo riegue. En la década de 1950, cuando ya era el comediante más famoso del planeta hispanohablante, Mario Moreno adquirió esa propiedad. La llamó Gaia, el nombre de la diosa griega de la tierra, la madre de todo, la que contiene los secretos del mundo en sus entrañas. No fue un nombre casual. Cantinflas nunca hacía nada sin razón. Según testimonios de la época que recoge el Museo Casa Gaia, este lugar se convirtió en un centro de convivencia artística e intelectual. Actores, músicos, pintores, escritores. La crema del México cultural de los 50 cruzaba esas puertas, comía en esos jardines, bebía bajo esa sombra generosa de árboles que llevaban décadas hundiendo sus raíces en la misma tierra. María Félix estuvo aquí. Lo han confirmado múltiples fuentes históricas. La doña, la mujer más intimidante de la época de oro, se sentó en esos sillones y miró esas paredes. Y si María Félix venía a esta casa, pueden ustedes imaginarse lo que aquí se hablaba, lo que aquí se negociaba, lo que aquí se decidía en voz baja con una copa en la mano y las puertas bien cerradas. Pero la pieza más extraña de toda la casa no estaba en los salones, estaba abajo, literalmente. En el fondo de la alberca, Diego Rivera, el muralista más importante de México, creó un mosaico veneciano de múltiples colores. Representaba a Gaia, la diosa de la tierra, un árbol de la vida, y como firma característica, un sapo prehispánico, el apodo que Frida Kahlo le daba cariñosamente a Rivera. Piénsalo un momento. Diego Rivera, el hombre que pintó la historia de México en las paredes más importantes de la República, eligió sumergir su obra en el agua, para que no se viera fácilmente, para que hubiera que agacharse a mirarla desde arriba, atravesando el reflejo del cielo. ¿Por qué alguien esconde un mural en el fondo del agua? Según los cronistas oficiales, fue un regalo artístico, un gesto de amistad entre dos gigantes. Pero hay quienes cuentan otra cosa, quienes dicen que esa obra enterrada bajo el agua fue una decisión deliberada de Cantinflas, que lo que Diego pintó en ese mosaico contenía imágenes que el mimo no quería que se vieran con facilidad, que entre los azulejos venecianos había algo que solo debía leerse si uno se asomaba con mucha intención. Malas lenguas de la época lo contaban así. No hay forma de verificarlo. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que la historia no te deje dormir. Porque Cantinflas tenía secretos. Y los tenía muy bien guardados. Lo que estás a punto de escuchar fue silenciado durante más de 30 años. Para entender lo que ocurrió en esa casa de Cuernavaca, hay que entender primero la herida más profunda de Mario Moreno. Su matrimonio. En 1929, cuando aún trabajaba en los teatros ambulantes de la Ciudad de México, cuando todavía era un muchacho de barrio con más hambre que futuro, Cantinflas conoció a Valentina Ivanova, una bailarina rusa que había llegado a México con su familia huyendo de la guerra civil. Los Ivanova eran refugiados, gente que lo había perdido todo y que reconstruía su vida en un país que olía diferente, hablaba diferente, pensaba diferente. El flechazo entre Mario y Valentina fue inmediato. Se casaron en 1934. Fue el único matrimonio de su vida. Y fue, también,
la fuente de su dolor más íntimo. Valentina no podía tener hijos. Los médicos lo confirmaron. Y Mario Moreno, el hombre que hacía reír a millones, el que con una mueca disolvía cualquier tensión, el que con 3 palabras sin sentido convertía el llanto en carcajada, ese hombre llegaba a casa, cerraba la puerta y se enfrentaba a un silencio que ninguna película podía llenar. Durante décadas vivieron con ese vacío. Lo llenaron de trabajo, de viajes, de amigos famosos, de casas como la de Cuernavaca, pero el vacío seguía ahí, quieto, pesado como la cantera de esos muros. Y entonces, en 1959, algo cambió. Una joven estadounidense de 21 años llegó a la Ciudad de México. Se llamaba Marion Roberts. Era de Texas. Llegó con un grupo de amigos a hospedarse en el Hotel del Prado. Días después, sus amigos se fueron, sin decir nada, sin dejarle dinero, sin pagar la cuenta. Marion quedó sola, sin un centavo, con una deuda hotelera que no podía pagar. Un empleado del hotel, según narra el propio hijo de Cantinflas en entrevistas posteriores, le sugirió que hablara con Mario Moreno. El actor tenía fama de altruista, de ayudar a quien lo necesitaba. Era parte de la imagen que había construido. El peladito que triunfó pero no olvidó de dónde venía. Cantinflas aceptó pagar la deuda. Poco después, iniciaron una relación. Las versiones sobre lo que ocurrió exactamente varían. Algunos dicen que fue un romance apasionado, que Mario se enamoró de la joven texana, que hubo meses de encuentros secretos mientras él seguía casado con Valentina. Otros sostienen que todo fue más frío, más transaccional, que Marion ya estaba embarazada cuando lo conoció y que el padre era otro hombre cuya identidad nunca se supo. Lo que no varía en ninguna de las versiones es lo que ocurrió después. En septiembre de 1960, Marion Roberts dio a luz a un niño. Y Mario Moreno se lo llevó, $10,000, dicen algunas fuentes. Eso fue lo que pagó por el bebé. Otros niegan el pago y dicen que fue una adopción acordada, que Marion accedió libremente, que entendía que no podía criar al niño sola y sin recursos en un país extranjero. El niño se llamó Mario Arturo Moreno Ivanova. Lleva el apellido de la esposa rusa, la que no podía tener hijos, y que según todos los testimonios disponibles, recibió al bebé con amor genuino. Valentina lo crió como suyo, sin fisuras visibles, sin que el niño supiera durante años de dónde venía realmente. Y Marion Roberts esperó que Cantinflas cambiara de opinión, esperó que le devolviera a su hijo. Escribió cartas, buscó la manera de recuperar lo que había entregado, y según cronistas que siguieron el caso, Mario Moreno le cerró todas las puertas. El niño ya estaba registrado con su apellido. Era su hijo legal. No había nada que hacer. Lo que Marion Roberts hizo después fue algo que Cantinflas pasó el resto de su vida intentando borrar de la historia, y por un tiempo casi lo logró. Diciembre de 1961, Ciudad de México. Marion Roberts tenía 22 o 23 años. Había entregado a su hijo un año antes. Había intentado recuperarlo y no pudo. En una habitación del Hotel Alfer, la joven estadounidense tomó una dosis de barbitúricos. No sobrevivió. Cuando encontraron su cuerpo, encontraron también cartas dirigidas a Cantinflas. En una de ellas, según el Heraldo de México y otras fuentes que documentaron el caso décadas después, Marion escribió: «Estoy segura de que serás bueno con nuestro hijo, y estoy segura, también, que él me disculpará en el futuro». Una madre, muerta, con cartas para el hombre que se quedó con su hijo. Lo que Mario Moreno hizo en ese momento lo contó el propio Mario Arturo Moreno Ivanova en entrevistas públicas años después. Su padre movió cielo, mar y tierra para que no se hiciera mucho escándalo. Lo único que salió fue una fotografía nada más. Una fotografía de un suicidio que sacudió en silencio los cimientos de la familia más famosa del cine cómico mexicano. Y la casa de Cuernavaca seguía ahí, con sus jardines, con su alberca, con su mural sumergido que nadie más que los invitados de confianza podían ver. Uno se pregunta qué pensaba Mario Moreno cuando bajaba a esa casa en los años siguientes. Si miraba el mural de Diego desde el borde de la alberca, si el agua le devolvía algo, si el silencio de Cuernavaca era un alivio o una condena. Según algunos cronistas de la época, fue precisamente aquí, en esta casa de Cuernavaca, donde Cantinflas trabajó en algunos de sus guiones más importantes de los años 50 y 60, donde encontraba la calma necesaria para crear, donde el bullicio de Ciudad de México quedaba lejos
y el jardín le daba lo que los estudios no podían darle: silencio. Pero ese silencio tenía un precio. Siempre tiene un precio. Mario Arturo Moreno Ivanova creció sin saber que su madre biológica había muerto. Creció sin saber que su madre biológica había existido. Valentina Ivanova lo crió, lo amó. Fue, por todos los testimonios disponibles, una madre entregada. Y cuando Valentina murió, el niño perdió al único apoyo real que había tenido en su vida. Mario Arturo tenía 16 años cuando se fue a Estados Unidos a estudiar. Eso fue en 1976, 11 años después de la muerte de Valentina, en 1965. Y entonces Cantinflas hizo algo que muy pocos padres habrían tenido el valor o la crueldad de hacer. Lo llamó a cenar. Le contó todo: la historia de Marion Roberts, el hotel, el bebé, los $10,000 o lo que fuera que me dio en esa transacción, la muerte de la joven texana en el Hotel Alfer, las cartas. Mario Arturo tenía 18 años cuando recibió esa cena como revelación. Lo contó él mismo en entrevistas que circularon años después. Las palabras exactas que usó para describir ese momento no son fáciles de olvidar. Me invitó a cenar, yo no sabía de lo que me iba a platicar, y me contó esa historia. Una historia, así la llamó, como si fuera algo que le había pasado a otro. ¿Qué hace un hijo de 18 años con esa información? Con saber que su madre biológica murió buscándolo, con saber que su padre pagó para llevárselo y luego borró las huellas. Lo que Mario Arturo hizo con esa historia lo contaría la siguiente generación de la familia Moreno. Y lo que esa generación vivió hace que los secretos de Cantinflas parezcan casi menores. Porque lo que vino después dentro de esa familia fue tan oscuro, tan perturbador, que uno entiende por qué Cantinflas pasó sus últimos años encerrado, obsesionado con preservar su imagen. Sabía lo que se avecinaba. Mario Moreno murió el 20 de abril de 1993. Tenía 81 años. Un cáncer de pulmón se lo llevó después de décadas de ser fumador empedernido. 3 días duró el funeral. Jefes de Estado, el Congreso de Estados Unidos, manteniendo un minuto de silencio, miles de personas llorando en las calles. Era el hombre más querido de México, y dejó una herencia que destruyó a los suyos. Casi de inmediato comenzó la guerra. Por un lado, Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo adoptivo, que reclamaba ser el heredero directo y natural de todo lo que su padre había construido. Sus películas, sus derechos, su imagen, su nombre. Por otro lado, Eduardo Moreno Laparade, sobrino del comediante, que sostenía que semanas antes de morir, cuando Cantinflas ya agonizaba en el hospital, su tío le había firmado un documento cediéndole los derechos de 39 películas. La batalla legal duró años, décadas, y en medio de esa batalla, Moreno Ivanova empezó a deshacerse. Su primera esposa, Abril del Moral, habló en entrevistas con publicaciones como Vanity Fair España. Sus palabras fueron directas: yo sabía que era alcohólico y también descubrí que era adicto a la cocaína. Eso explicaba por qué se divorció y por qué no le permitió seguir en contacto con sus hijos de ese matrimonio, Valentina y Mario Moreno del Moral. Se casó una segunda vez, con Sandra Bernat. Tuvieron 3 hijos, Mario Patricio y los mellizos Gabriel y Marisa. Ese segundo matrimonio también fue violento, según el testimonio público de Sandra Bernat. Y los hijos de esa segunda unión pagaron el precio más brutal. Mario Patricio Moreno Bernat tenía 14 años cuando, según su propio testimonio público ante las autoridades en 2012, su padre lo introdujo al consumo de cocaína. Muchas veces estuve encerrado con él en hoteles, en antros sin decir que era el hijo de Cantinflas, y consumiendo, declaró el joven ante el Ministerio Público. En julio de 2012, Mario Patricio interpuso una demanda formal contra su padre por corrupción de menores. En junio de 2013, a los 22 años, Mario Patricio fue hallado muerto en la pieza de un hotel en Tlalnepantla. Se había suicidado. Hay algo que detiene el aliento cuando uno conecta esa fecha con lo que sabemos de la familia. El nieto de Cantinflas muerto en un hotel. Como Marion Roberts, la madre biológica de su abuelo adoptivo, que también murió en un hotel décadas antes. Como si la historia se empeñara en repetir sus gestos más oscuros. Malas lenguas de la familia, según reportes periodísticos, dijeron que a Mario Patricio le habían cortado los antidepresivos, que le faltaba medicación que su padre no quiso pagar. Gabriel, el mellizo, siguió otro camino igualmente doloroso.
En entrevistas públicas también señaló que su padre lo había obligado a consumir drogas desde los 16 años, que había desarrollado adicciones que lo llevaron a abandonar el hogar y a vivir en las calles de Tecamachalco. Marisa, la otra melliza, tuvo sus propios episodios de crisis. En 2022, su madre Sandra la acusó de haberla internado en una clínica de rehabilitación durante un año para apropiarse de sus bienes. Y mientras todo esto ocurría, la imagen de Cantinflas seguía sonriendo desde los pósters, desde las playeras, desde los empaques de salsas y productos alimenticios que sus herederos comercializaban con su nombre. Eso fue precisamente lo que indignó a los nietos que aún podían indignarse, que el nombre de su abuelo se usara para vender salsa mientras ellos sobrevivían como podían. Pero hay algo que pocos han relacionado con todo esto, algo que ocurrió en los últimos años de vida de Cantinflas y que sugiere que él sabía exactamente en qué clase de oscuridad estaba dejando a los suyos. 1989. Cantinflas tenía 78 años. Su esposa Valentina había muerto en 1966. Llevaba más de 2 décadas viviendo solo. Una mujer llamada Joyce Jett, estadounidense, texana como Marion Roberts, presentó una demanda de divorcio contra él en un juzgado de Houston. Nadie sabía quién era Joyce Jett. Nadie había oído ese nombre. El propio Cantinflas lo negó con la ironía que era su escudo más afilado. Parece que yo tenía una esposa tan secreta que ni yo lo sabía. Pero en el juicio aparecieron cuentas bancarias conjuntas, testimonios de personas cercanas al actor, evidencia de que si bien no había contrato matrimonial formal, la relación había existido durante 20 años. 20 años. En secreto. Joyce Jett exigía $26 millones por maltrato físico y psicológico. Los abogados de Moreno argumentaron que era un chantaje, que todo era una invención para extorsionarlo. Y puede que tuvieran razón, pero también puede que no. Al final, Cantinflas llegó a un acuerdo económico cuyos términos no trascendieron públicamente. Se habló de $5 millones y propiedades en Estados Unidos. $5 millones para que una mujer guardara silencio. Agotado por ese escándalo, más distante y aislado que nunca, Mario Moreno pasó sus últimos años encerrado en una obsesión que quienes lo conocieron describieron como casi enfermiza: preservar su imagen, controlar la narrativa, asegurarse de que lo que el público veía era lo que él quería que vieran. El peladito que hacía reír a todos se convirtió en un hombre que tenía pánico a que se supiera la verdad. Y mientras todo eso ocurría, la casa de Cuernavaca seguía existiendo. Gaia, la madre de todo, la que guarda los secretos del mundo en sus entrañas. Tras la muerte de Cantinflas en 1993, la casa quedó en silencio. Los vitrales comenzaron a opacarse. El mural de Diego Rivera, sumergido en la alberca, perdió algo de su fulgor con los años. El jardín empezó a extraviarse entre el abandono y la nostalgia. Nadie sabe exactamente qué ocurrió con esta propiedad en los años del litigio familiar. Nadie ha explicado quién pagaba el mantenimiento mientras los herederos se destruían mutuamente en los juzgados. Nadie ha contado qué pasaba dentro de esos muros durante las noches de los años 90, cuando la familia Moreno se deshacía y la casa permanecía quieta, testigo mudo de todo. Según algunos cronistas de Cuernavaca que recogieron testimonios de vecinos y empleados de la zona, la casa tenía fama de ser un lugar donde se sentía algo difícil de nombrar. No terror, no exactamente eso, más bien una especie de peso, como si las paredes hubieran absorbido demasiadas conversaciones a media voz, demasiadas noches de secretos, demasiados silencios que valían más que las palabras. Los que trabajaron en la propiedad durante esos años, según relatos que circulan entre los guías del museo actual, hablaban de una casa que parecía respirar de manera diferente cuando estaba sola. Posibles exageraciones de quienes conocían la historia. Posibles ecos de algo que realmente quedó atrapado entre esas paredes de piedra. Malas lenguas del barrio decían que algunas noches, desde el exterior, se escuchaban sonidos que nadie podía explicar. El movimiento del agua en la alberca cuando no había viento. Pasos en el jardín cuando no había nadie. Son los rumores que nacen alrededor de las casas con historia. Siempre hay alguien que jura haber escuchado algo. Y siempre hay algo de verdad en por qué esas casas, y no otras, son las que generan esos rumores. Pero lo más perturbador no son los rumores. Lo más perturbador es lo que la casa guarda de manera completamente verificable. Algo que lleva décadas frente a los ojos de todos y que muy pocos han sabido leer. Volvamos al mural.
Diego Rivera diseñó esa obra especialmente para Cantinflas. Se lo regaló. Un mural en mosaico veneciano, en el fondo de una alberca privada, representando a Gaia, la diosa de la tierra, con un árbol de la vida y un sapo prehispánico. Para entender por qué esto es extraño, hay que entender quién era Diego Rivera en esa época. Rivera era el muralista del pueblo, el que pintaba en paredes públicas para que todos vieran, el que creía que el arte debía ser de acceso universal, que los grandes mensajes debían estar en los lugares donde caminaba la gente común. Y sin embargo aquí, en la casa privada de Cantinflas, creó una obra que se veía mejor cuando el agua la distorsionaba. Una obra diseñada para no verse fácilmente, para verse sola, en privado, agachándose sobre el borde de una alberca que pertenecía a un hombre que tenía fama de proteger su intimidad con ferocidad. ¿Qué conversaciones tuvieron Rivera y Cantinflas mientras se planeaba ese mural? ¿Qué decidieron que debía quedar bajo el agua? ¿Qué vio Diego en el comediante que lo llevó a crear una obra pensada para la soledad y no para el público? Rivera y Kahlo eran conocidos en la Ciudad de México por sus círculos de poder, por sus conexiones políticas, por saber cosas que los demás no sabían. Cantinflas, por su parte, no era solo un comediante. Fue presidente de la Asociación Nacional de Actores y primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Tenía acceso a niveles del poder mexicano que la mayoría de los artistas no tenía. La Casa de Cuernavaca no era solo un retiro. Era un punto de encuentro, un lugar donde el poder cultural y el poder político de México se sentaban juntos a comer y a hablar sin testigos incómodos. Que se habló en esas mesas es algo que la historia no registró. Intencionalmente, según algunos cronistas que estudiaron la vida social de Cantinflas en esa época. Intencionalmente. Hay algo más que la historia oficial de Cantinflas entierra con cuidado. Dos hijos que nunca reconoció. El periodista y biógrafo Miguel Ángel Morales, autor del libro Cantinflas, Amo de las Carpas, documentó que el comediante tuvo al menos dos hijos fuera de su matrimonio que nunca fueron reconocidos. Uno con la actriz argentina Rosario Granados, conocida como Charito. El niño se llamaría Mario Figachi Granados, según lo que señala la investigación de Morales. No fue reconocido. El otro con una bailarina que Cantinflas conoció en las carpas durante sus años de circo ambulante, antes de la fama. Una hija llamada Santa Saucedo. Tampoco fue reconocida. 3 hijos. 3 historias que Cantinflas decidió que no existían. Mario Arturo, el que sí reconoció, heredó el apellido, pero también heredó una historia tan cargada de sombra que terminó destruyendo a sus propios hijos. Y las otras 2, si los datos del biógrafo son correctos, crecieron sin saber quién era su padre, o sabiéndolo y cargando con ese peso en silencio. Alguno de ellos fue a Cuernavaca, alguno de ellos caminó por ese jardín sin saber que el hombre que vivía ahí era su padre. Son preguntas que no tienen respuesta documentada, pero son preguntas que no se pueden dejar de hacer, porque hay un patrón en todo esto, un patrón que la Casa de Cuernavaca resume mejor que cualquier otro lugar. Y ese patrón tiene que ver con lo que Cantinflas le hacía a las personas que amaba. Mario Moreno pasó su vida construyendo muros, no de piedra, muros de silencio. Cada persona que se acercó demasiado a él, que supo demasiado, que significó demasiado, terminó encerrada detrás de uno de esos muros. Marion Roberts, encerrada y luego perdida para siempre. El hijo Mario Arturo, al que le ocultaron su origen durante 18 años. Los hijos que nunca reconoció, encerrados en el anonimato. Joyce Jett, encerrada en un acuerdo económico que la obligó a callar. La casa de Gaia era la materialización física de esa lógica, bella por fuera, admirable, llena de arte y de flores y de invitados importantes. Pero con su secreto más valioso sumergido en el agua, donde no llegaban los ojos de los extraños. ¿Es eso un crimen? En sentido legal, la mayoría de estas cosas no lo son. Tener hijos sin reconocerlos era, en el México de los años 50, algo que los hombres poderosos hacían con relativa impunidad. Pagar para que una madre entregara a su hijo era una zona gris que el dinero podía navegar. Llegar a acuerdos económicos para silenciar escándalos era una práctica cotidiana entre la élite del espectáculo. Pero hay algo que sí ocurrió, algo que tiene nombre, que tiene fecha, que dejó cartas en el bolso de una mujer muerta en un hotel de la Ciudad de México. Una joven de 21 años que dio a su hijo y luego no pudo vivir sin él. Eso no se puede enterrar del todo, ni en el fondo de una alberca,
ni detrás de muros de cantera, ni bajo el peso de la fama más brillante del cine mexicano. Hoy, la Casa Gaya es un museo. El Museo Casa Gaya, bajo la dirección de Alejandra Cermeño, abre sus puertas de martes a domingo en el Boulevard Benito Juárez número 102 de Cuernavaca. La entrada es gratuita. Puedes ir cualquier tarde, cruzar esas puertas de piedra, caminar por el jardín y asomarte a la alberca donde todavía está el mural de Diego Rivera. Lo sacaron del agua para preservar sus colores. Ahora puede verse con claridad. Y ahí está Gaia, la diosa de la tierra, el árbol de la vida, el sapo de Rivera. Colores que sobrevivieron décadas sumergidos. Los guías del museo te contarán la historia oficial, la de Cantinflas que encontraba inspiración aquí, la de los grandes artistas que visitaban estas salas, la de Diego Rivera pintando su obra más íntima para su amigo el comediante. Es una historia hermosa, y es verdad, en la medida en que toda historia oficial es verdad, contiene los hechos que se decidió conservar y omite los que se decidió enterrar. El museo alberga también fotografías de la vida personal de Cantinflas, objetos que le pertenecieron, testimonios de su paso por esa casa, todo cuidadosamente seleccionado, todo contando la versión que se quiere que el visitante se lleve a casa. Pero los muros de cantera no hablan, y el jardín crece sobre tierra que lleva décadas acumulando capas, raíces que se profundizan, cosas que germinan sin que nadie las riegue. Gaia, la que contiene los secretos del mundo en sus entrañas. Antes de que cierres este video, hay una última cosa que necesitas saber. Algo que conecta todo lo que escuchaste hoy con una pregunta que nadie en la historia oficial de Cantinflas ha querido responder directamente. Mario Arturo Moreno Ivanova supo a los 18 años que su madre biológica había muerto buscándolo. Vivió 40 años más con esa información. 40 años en los que el alcohol y la cocaína, según todos los testimonios documentados, fueron sus compañeros más constantes, en los que destruyó 2 matrimonios, en los que sus propios hijos lo denunciaron ante las autoridades, en los que al menos uno de esos hijos, su primogénito Mario Patricio, murió en una habitación de hotel, como su abuela biológica había muerto décadas antes. La pregunta que nadie hace es la más sencilla de todas. ¿Qué le hizo a Mario Arturo saber esa historia a los 18 años? ¿Qué hizo con ella? ¿La guardó? ¿La bebió? ¿Se la dio a sus hijos sin querer, como se heredan las cosas que no se saben cómo cargar? Cantinflas quiso contarle la verdad a su hijo. Le pareció lo correcto, pero nadie le acompañó en cómo cargar con esa verdad. Nadie le dio las herramientas. Le dejaron la historia y se fue. Y la historia rodó hacia abajo, de generación en generación, destruyendo a cada uno que la tocó. La casa de Cuernavaca lleva el nombre de la diosa de la tierra que da vida, y también la tierra que cubre lo que ya no debe verse. Mario Moreno Cantinflas fue el hombre más querido de México. Eso no cambia. Sus películas son genuinas, su talento fue real, y su amor por Valentina, por la patria, por los que no tenían, también fue real. Pero entre esa realidad y la que vivió en privado, hay una distancia que solo se puede medir en vidas, en las de Marion Roberts, en la de Mario Arturo, en la de Mario Patricio. La casa de Gaia guarda todo eso. Y si algún día vas a Cuernavaca y te asomas a esa alberca, si ves los colores del mural de Rivera brillando en los azulejos venecianos, recuerda que esa obra estuvo décadas bajo el agua, no porque el agua la protegiera, sino porque alguien decidió que era mejor que no se viera con demasiada facilidad.